Para los que nos visitan por primera vez, estamos en este tiempo de estudio bíblico repasando los 10 mandamientos, o más bien estudiando acerca de la ley de Dios, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, el resumen de la ley moral de Dios. Y esta mañana vamos a estar viendo cómo Dios, a través del segundo mandamiento, ha regulado su adoración. Y ese segundo mandamiento exige de todas las personas, de todos los hombres, que conservemos la adoración pura a Dios. Ya hemos visto el primer mandamiento y esta es la tercera lección correspondiente al segundo mandamiento. Pero antes vamos, como lo hemos estado haciendo en las clases anteriores, a excepción de la semana pasada, vamos a leer todos juntos los 10 mandamientos. Están allí en la diapositiva, nada más que algunos tienen solo una porción de todo el mandamiento, pero lo vamos a leer entonces como está allí. La idea con esto, hermanos y amigos, es que vayamos memorizando los 10 mandamientos, que son parte importantísima para la vida cristiana. Muy bien, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Perdón, me equivoqué, pensé que estaba ahí también. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Muy bien. Y ahora vamos a leer, para repasar, porque estamos en el segundo mandamiento. Ahora sí, el segundo mandamiento, pero completo, a como está en Éxodo 20, versículos del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, hermanos. Entonces les recuerdo, estaremos viendo que tenemos el deber y el Señor requiere de nosotros que conservemos la adoración pura como parte de las implicaciones o los deberes exigidos en el segundo mandamiento. Voy a hacer un breve repaso. Nosotros vimos ya en el primer mandamiento que tenemos prohibido empequeñecer a Dios a través de imágenes, ya sean físicas o mentales también. Vimos también en el primer mandamiento algunos deberes de este primer mandamiento que nos exige amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Vimos también una prohibición en el primer mandamiento, que era la ignorancia. El primer mandamiento prohíbe que nosotros desconozcamos al único Dios. Si Él es el único Dios y debe ser nuestro Dios, entonces debemos conocerlo, y lo conocemos únicamente a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia, que es la revelación de Dios a los hombres. Posteriormente, vimos dentro del primer mandamiento también algunas o gran parte de las formas en que las personas caen regularmente en idolatría. Y en el segundo mandamiento ya hemos visto las aberraciones que se dan en el contexto de la adoración a Dios. Hemos visto
que hay una prohibición a querer adorar a Dios de la manera en la que nosotros subjetivamente podamos pensar, y la semana anterior estuvimos viendo justamente eso, algunas aberraciones que transgreden la adoración que Dios ordenó, una adoración que es en espíritu y en verdad. Y esta mañana, entonces, hermanos y amigos, estaremos viendo un concepto muy importante dentro del entendimiento bíblico. Es un concepto o un término más bien que no aparece en la Biblia. Estoy hablándoles del principio regulador y sin embargo su concepto como tal es bíblico. Y nosotros vamos a ver en esta lección simplemente un panorama a lo que es el principio regulador. Vamos a sentar las bases de lo que es el principio regulador y en las próximas 2 lecciones vamos a ver cómo ese principio se manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero hay una distinción que nosotros debemos tener en cuenta con respecto a los primeros 2 mandamientos, porque es muy probable que algunos hayan pensado, bueno, en el primer mandamiento hablamos ya de la idolatría, de las formas de idolatría, de los ídolos, etcétera. Pero entonces, ¿qué vamos a hablar ahora del segundo mandamiento? Porque el segundo mandamiento también es una prohibición contra la idolatría. Sin embargo, aunque estos 2 primeros mandamientos están estrechamente relacionados en cuanto a la prohibición de la idolatría, hay una distinción también que tiene que ser clara para nosotros. En cuanto al primer mandamiento, Dios exige que Él es el único Dios. No debe haber ningún otro Dios y por eso prohíbe la idolatría. Pero en cuanto al segundo mandamiento, Dios está estipulando la única forma aceptable delante de Él de adorarle. Entonces, el primero se distingue del segundo en cuanto a que el segundo principalmente se enfoca en la manera correcta que nosotros tenemos para adorar a Dios. Y esto ya nos sugiere algo, hermanos y amigos. Sugiere que Dios no ha dejado su adoración a la libre. Y de hecho, si ustedes leen bien el segundo mandamiento, hay unas amenazas que están al final del mandamiento que Dios pone para que nosotros temamos delante de Él de ofrecer una adoración que no es conforme a su palabra. Porque Él dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y dice, de los que me aborrecen. Para que nosotros tengamos esto en claro, lo que Dios está diciendo, aquellas personas, aquellas almas que obstinadamente no se presentan delante de mí para adorarme de la manera en la que yo lo he exigido, es porque están aborreciendo mis mandamientos. Y aborrecer los mandamientos de Dios no es otra cosa que aborrecerlo a Él. Entonces, eso probablemente lo veremos en la última lección. Trataremos sobre esas amenazas que Dios tiene en este segundo mandamiento. Pero sí es necesario que nosotros mantengamos esa distinción, y es por eso que esta mañana vamos a estar viendo acerca del principio regulador. Entonces, como les dije anteriormente, Dios ha prohibido en el segundo mandamiento cualquier tipo de adoración indirecta. Esto es a través de imágenes o movimientos corporales o inclusive la música. Algunos piensan que la música es adoración a Dios y la música no es parte de la adoración a Dios. La música en sí misma no produce adoración ni es en ninguna manera adoración. Pero vamos a ver entonces este concepto del principio regulador que se establece dentro del marco del segundo mandamiento, pero que hay muchísimos pasajes más a lo largo de la Escritura que sostienen este concepto. Ahora, para repasar simplemente, la semana anterior estuvimos viendo Juan 4:24, las palabras del Señor Jesucristo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y nosotros vimos que esta es la única manera aceptable delante de Dios para adorarle, en espíritu y en verdad. ¿Alguien recuerda qué fue lo que dijimos que significaba la expresión en espíritu? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué quiere decir Jesucristo cuando dice que debemos adorarle en espíritu? Esto es importantísimo, por eso quiero recalcarlo, perdón. Con todo nuestro ser, con una sinceridad de corazón. ¿Y qué significaba adorarle en verdad? Con entendimiento y conforme a lo que Dios ha revelado, correcto. Así que no confundamos ese que
que en espíritu, como que si se refiriera al Espíritu Santo. Desde luego nadie puede adorar a Dios en espíritu y en verdad si primeramente no es un hijo de Dios, es decir, que no es alguien que haya nacido de nuevo y que tenga el Espíritu de Dios dentro suyo, pero la expresión en sí mismo significa hacerlo de todo corazón, de manera sincera desde el interior. Ahora, ¿alguien ha escuchado acerca del principio regulador? Hermano Cristian, ¿qué conoce usted del principio regulador? Exacto. Ese es el principio regulador. Y les reitero, ustedes van a la Escritura y no van a encontrar esa terminología principio regulador. Pero el concepto, como lo acaba de explicar el hermano Cristian, está ampliamente sostenido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de hecho, el segundo mandamiento donde Dios dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, está diciendo no, van a adorar de manera que yo no lo he ordenado. No van a ordenarlo, no van a adorar de una manera no bíblica. Entonces, nosotros podríamos decir que el principio regulador de la adoración no es otra cosa que la expresión de la sola Escritura ejemplificada en la iglesia. Para los que nunca han escuchado esto de la sola Escritura, esto se refiere a que la Biblia es la autoridad y es además suficiente para gobernar la iglesia y la vida de los que componen la iglesia que el Señor Jesucristo ha comprado a precio de sangre. Eso es la suficiencia de las Escrituras. Cuando en el tiempo de la Reforma y los puritanos también se sostenía de que la Escritura era suficiente, fue donde se empezó a catalogar la sola Escritura. O sea, solo la Biblia es suficiente, solo la Biblia es la revelación de Dios. A la Biblia no hay que añadirle absolutamente nada que sea inventado por los hombres, ni hay que disminuir a lo que la Escritura dice, porque Dios ha revelado lo que nosotros requerimos para nuestra salvación, para la vida de la iglesia y desde luego para la adoración a Dios. Ahora, este principio regulador podemos sintetizarlo de esta manera: lo que no está ordenado en la adoración está prohibido. Eso significa el principio regulador. Lo que no está claramente ordenado está prohibido. Y vamos a ver ahorita también por qué esto es importante manejarlo de esta manera. Pero como les digo, mis hermanos, el principio regulador está sostenido claramente en las Escrituras. No es como algunas personas dicen que esto es un invento de algunos hombres que trataron de plasmar dentro de la Biblia o justificar con la Biblia ciertas prácticas dentro de la iglesia. No, de hecho, la primera persona que nosotros vemos en la Escritura que transgredió el principio regulador lo encontramos en Génesis, el caso de Caín. Caín adoró de una manera que Dios no le había ordenado, pero eso lo estaremos viendo en detalle la próxima semana cuando veamos los casos bíblicos en el Antiguo Testamento. Entonces, podemos también decir que este principio es derivado de las Escrituras y afirma o establece, o podemos decir también declara, que los elementos o las partes de la adoración requeridas por Dios para su iglesia están claramente expuestas o ordenadas o mandadas en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, cualquier idea de añadir o disminuir a lo que Dios ha establecido no es otra cosa que un insulto a la sabiduría y a la autoridad de Dios. Cuando nosotros queremos innovar en la adoración a Dios, en el culto de la iglesia, estamos diciéndole a Dios: usted no es completamente sabio para gobernar a la iglesia que usted ha comprado a través de su Santo Hijo. Nosotros podemos establecer, nosotros tenemos autoridad también y vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Y eso es un insulto al Dios Trino. Vean lo que escribió el reformador Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, en un título que él escribió llamado La necesidad de reformar la iglesia. Él escribió lo siguiente: hay dos razones por las que el Señor, al condenar y prohibir toda adoración falsa, requiere de nosotros el prestar obediencia solo a su propia voz. Primero, esto establece en gran manera su autoridad para que no sigamos nuestro propio gusto, sino que dependamos enteramente en su soberanía. Y en segundo lugar,
tal es nuestra necedad que cuando se nos deja en libertad, todo lo que podemos hacer es extraviarnos. Luego, una vez que nos hemos apartado del sendero correcto, no hay fin a nuestros desvaríos y enredos, hasta que nos hayamos sepultados bajo una multitud de supersticiones. Y eso que escribió en su momento Juan Calvino es algo sumamente cierto. Mis hermanos, el principio regulador de hecho es una salvaguarda contra doctrinas que los cristianos deben de confesar, como es la depravación total del hombre. Es decir, que nosotros estamos extraviados en nuestros pecados y aún siendo redimidos por la sangre de Cristo, batallamos contra un pecado remanente, contra los deseos de la carne que también van a querer influenciar para que nosotros nos acerquemos a Dios de una manera subjetiva, no haciendo caso a lo que Él ha establecido en su palabra. Pero ya que vamos a hablar de esto, también quiero hacer otra distinción importante y por favor presten mucha atención a lo que les voy a decir. Esto es importante para esta lección y también para las siguientes. Cuando hablamos del principio regulador, estamos hablando de que es un principio que se aplica únicamente a la iglesia, es decir, a la adoración del pueblo de Dios reunido formalmente para darle adoración a Él. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que adoración es en cierto sentido un estilo de vida. Nosotros debemos adorar a Dios en todo momento. No hay absolutamente ningún momento en nuestra vida en la cual no deberíamos hacer todo para la gloria de Dios, como lo dice Pablo en 1 Corintios, a los Corintios. Entonces, esta distinción es importante, porque lo que este principio está diciendo, como les digo, se deriva de las Escrituras, es que hay una presencia especial de Dios en la reunión de la iglesia. Hay una presencia especial de Dios de una manera que no está en el resto de la vida del cristiano. Y esto tiene, como les dije anteriormente, también una clara relación con la suficiencia de las Escrituras. Justamente esta distinción apropiada del principio regulador es lo que ha hecho a algunos objetar respecto a este principio. Porque cuando nosotros vayamos a ver algunos textos, ahora y también en las próximas lecciones, se van a dar cuenta que son textos que son aplicables también para defender la suficiencia de las Escrituras. Y entonces muchos razonan de esta manera: bueno, si la Biblia es suficiente para la vida del hombre, para la salvación, entonces ¿por qué este principio no debería aplicarse también a todo el resto de la vida cristiana? Entonces ya tenemos una pregunta: ¿para qué la Biblia es suficiente? ¿Cierto? Pero la Biblia es suficiente para gobernar, para regular en primera instancia la vida de la iglesia de Dios. Y recomiendo, si quieren abarcar más sobre esto, un título del pastor Sam Waldron. Bueno, realmente es un ensayo que está gratuito en internet. Lo pueden conseguir en una página que se llama Imagen Bautista. Se llama El Principio Regulador de la Adoración. Es un ensayo que él escribió respecto a este tema. Sería muy provechoso si lo pueden leer, donde él establece también claramente que el canon o la suficiencia de la Escritura está relacionada con el propósito del canon. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y ¿en qué momento Dios mandó a escribir la palabra, a escribir sus leyes? En el pacto mosaico. Ya era Israel un pueblo formalmente conformado y entonces este pueblo necesitaba una regulación. Israel era el pueblo del pacto. De la misma manera, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el pueblo de este Nuevo Pacto requiere también otro libro para la regulación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el pueblo del Nuevo Pacto. Entonces eso está claramente relacionado y esto no implica que la suficiencia de la Escritura no tenga afectaciones al resto de la vida cristiana, sino que principalmente es una regulación para la iglesia. De hecho, como lo dice también el pastor Sam Waldron, es más entendible este concepto del principio regulador si entendemos lo que se ha llamado también como el principio regulador de la iglesia. O sea, la Biblia es suficiente para regular lo que la iglesia debe hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Por ejemplo, la Biblia regula cómo va a ser el liderazgo dentro de la iglesia, cómo va a ser el gobierno de una iglesia. ¿Va a ser democrático
donde la mayoría es la que gana. Va a ser por pluralidad de ancianos. ¿Qué va a predicar la iglesia? ¿Cuáles son las doctrinas que va a predicar la iglesia? Todo eso está regulado dentro del principio regulador de la iglesia. Pero una de las funciones de la iglesia es elevar adoración a Dios. Entonces, dentro de este gran concepto del principio regulador de la iglesia, nosotros encontramos el principio regulador de la adoración de la iglesia, porque es una de las funciones de la iglesia. Entonces, Dios ha revelado expresamente los elementos necesarios para llevar a cabo esta adoración. De hecho, otro nombre que se le da a este principio regulador de la adoración es el principio regulador del culto cristiano. Y quizás sea más entendible si hablamos de esa manera, principio regulador del culto cristiano. Entonces, mantengamos, hermanos y amigos, presente esta distinción, porque si no algunos van a decir, bueno, pero la misma música, por ejemplo, o los mismos cantos que se practican en la iglesia en el Día del Señor son los mismos que tienen que regir para toda la vida, y no es así, mis hermanos. Y vamos a ver dentro de poco algo respecto a esto. Pero vean que la Biblia establece esta distinción. En 1 Timoteo 3:15, y voy a leer para ustedes la versión de las Américas, dice: pero en caso que me tarde, este es Pablo hablándole a Timoteo, en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Qué es lo que ustedes ven en ese subrayado que yo he puesto? Pablo le está diciendo para que sepas cómo debe conducirse uno. ¿Qué le está queriendo decir Pablo a Timoteo? Pablo le está diciendo a Timoteo claramente: Timoteo, hay una manera en la que uno debe de conducirse en la iglesia que dista de la manera en la que usted se conduce en el resto de su vida. Ahora, nosotros podríamos suponer que es que Pablo era irreverente 6 días a la semana y solo era reverente el día que se reunía con la iglesia. Jamás. Pablo era un hombre que vivió en santidad, creció en santidad, era reverente delante del Señor. Pablo lo que está dando a entenderle a Timoteo es que hay una manera que él debía comprender, y esto es importante, porque esto nos refleja que el hombre no nace con una disposición a conducirse en la iglesia de la manera correcta si primeramente no entiende por la Escritura cuál es la manera en la cual debe conducirse. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y de hecho se lo dice con tal solemnidad que le dice que es la iglesia del Dios vivo. Lo que Pablo está queriendo enseñar cuando utiliza este término para Dios, este nombre, la iglesia del Dios vivo, le está diciendo: Timoteo, Dios es la autoridad y el soberano de la iglesia. Él es el Señor y Él lo ve todo, Él está vivo y Él es el que designa la manera en la que nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios. Entonces vean que esto es algo claramente bíblico. Y lo mismo vemos nosotros en Mateo 18:20, cuando el Señor Jesucristo dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si ustedes van al contexto del pasaje, el Señor Jesucristo tiene en mente una reunión formal de la iglesia, y de hecho estaban tratando un caso de disciplina eclesiástica. Ahora, yo les pregunto una vez más: ¿está o no está el Señor presente todos los días de nuestra vida con sus hijos? Está, ¿cierto? Él está presente en todo momento. De hecho, le dijo a sus discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor cuando le habla a los discípulos de esa manera? Lo que les está prometiendo es justamente una presencia especial en la iglesia de Dios, como no lo está en el resto de la vida, aunque el Señor está con cada cristiano en el resto de la vida. Y vean que allí dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Hay una reunión formal para un propósito especial donde el Señor Jesucristo es el soberano y se hace bajo el poder del Señor, en mi nombre. Y otro pasaje paralelo lo tenemos nosotros en 1 Corintios 5:4, justamente también cuando se habla de un caso que tiene que ver con la disciplina eclesiástica. Dice el apóstol Pablo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor
Jesucristo. Es lo mismo, hermanos. Hay una presencia especial de Dios. No voy a poder profundizar en esto, pero ustedes pueden hacerlo posteriormente. Vean lo que dice Sam Waldron respecto a esto. Aun cuando Dios está presente en todas partes del mundo y en la sociedad humana, su promesa debe significar que Él está presente en una manera especial con su iglesia. La iglesia reunida es un lugar santo. Es el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16. Es la posesión especial de Dios con una relación peculiar con Dios. Y eso es lo que nosotros entendemos justamente en los pasajes anteriormente citados. Ahora, un poquito de la historia. En la época medieval, la Iglesia Católica Romana había inventado muchísimas formas de culto a Dios. Era un culto, de hecho, donde estaba lleno de sensualidad. Y cuando hablo de sensualidad me refiero a aquellas cosas que despiertan los sentidos. El culto de la Iglesia Católica Romana afectaba, por ejemplo, el sentido hasta del olfato, porque ofrecen inciensos y aromas que llegan justamente al sentido del olfato. El sentido de la vista también es afectado con los grandes vitrales e imágenes y ropas que utilizaban los sacerdotes. Entonces, los reformadores, cuando se propusieron purificar la iglesia, en aquel entonces puede decirse que se formuló la siguiente pregunta: ¿qué papel desempeña la tradición, o decir, la iglesia, en la construcción del culto a Dios? Esa fue la pregunta que suscitó en aquel tiempo. O bien podríamos decirlo de esta manera: ¿es la suficiencia de la Escritura, más bien es la Escritura suficiente para regular la adoración que requiere el Dios vivo? Pero en aquel entonces se dieron 3 respuestas diferentes a estas preguntas. Y las voy a mencionar porque es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por parte de la Iglesia Católica, como ya lo venía haciendo, ellos estaban bajo el principio de la invención o el principio inventivo. Este principio contestó de esta manera: el magisterio o la iglesia o el papa son los que tienen la potestad para determinar tradiciones en el culto a Dios. Ellos se las inventan subjetivamente como a ellos les parece, sin tomar en cuenta las Escrituras. Algo similar estaba pasando con los fariseos y dentro de poco leeremos un texto también respecto a esto. Entonces, para el punto de vista católico romano, la adoración era determinada por la propia iglesia, el magisterio o el papa. Ellos establecían autoritativamente cuál era la forma de adoración a Dios. Evidentemente reconocemos que esta es una adoración falsa. Pero por otra parte, los luteranos y los anglicanos, recordemos, estaban en un proceso de reforma. Y por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, él no se desprendió de absolutamente todas las formas cúlticas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, tanto los luteranos y posteriormente los anglicanos llegaron a la postura de que la Iglesia tiene, o la tradición, digamos, tiene cierto papel que desempeñar en la adoración a Dios. Entonces ellos contestaron de esta manera: la Iglesia puede establecer prácticas religiosas siempre y cuando no vayan en contra de la Escritura. Eso fue conocido como el principio normativo. El principio normativo es esto: se hace lo que Dios manda, está bien, eso es claro, dicen ellos. Se hace lo que Dios manda, pero también se puede hacer aquello que no está prohibido. Es decir, para el principio normativo, la adoración verdadera consistía de lo que está ordenado más lo que no está prohibido. Y la adoración falsa era todo aquello que estaba en contra de la Escritura. Pero los reformadores y los puritanos, o digamos el punto de vista reformado puritano, contestó de una forma de culto a Dios. Entonces, los puritanos dijeron: la adoración verdadera, lo que Dios ha ordenado, nada más. Y por lo tanto, la adoración falsa es todo lo que no está ordenado. ¿Ven la diferencia?
Adoración verdadera, lo que Dios ordena. Adoración falsa, lo que no está ordenado. Porque el principio normativo dice, adoración falsa, lo que vaya nada más en contra de la Escritura. Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguna diferencia entre el principio inventivo y el normativo? La única diferencia es que van a ser más cautos o cautelosos para no inventar algo que vaya en contra de la Escritura. Pero la innovación siempre va a estar. Porque siempre y cuando no esté prohibido, ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas no están prohibidas en la Biblia con un mandamiento expreso? Alguien podría, por ejemplo, saliéndome un poco de lo que es la adoración para la vida individual, alguien podría decir, bueno, consumir drogas no está expresamente prohibido en la Biblia. Entonces yo lo puedo hacer porque no hay un mandamiento específico que la Biblia me diga que no puedo consumir estas sustancias. Pero lo mismo pasa o llega a pasar entonces en el principio normativo en cuanto a la adoración. Y eso es descabellado, es insolente delante de Dios. Como Dios no lo prohibió, entonces lo hacemos. ¿Y cuáles son las prácticas que nosotros vemos hoy en día en las iglesias? Danzas, mimos, obras de teatro, utilizan el tiempo del culto para transmitir una película o un video. Es que no está prohibido. Pero entonces nosotros vamos al segundo mandamiento y vemos que requiere un deber fundamental, que es adorar a Dios únicamente como Él lo ha establecido, y reitero, en el culto público o formal de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la adoración verdadera? Lo que está ordenado. ¿Y la falsa? ¿Cuál es la falsa? Lo que no está ordenado. Si nosotros decimos cuál es la falsa y decimos lo que no está prohibido, estamos en el principio normativo que sigue siendo falso delante de Dios. Por eso debemos entender esto. Adoración verdadera, lo que está ordenado o mandado. Adoración falsa, lo que no está permitido. O sea, cualquier cosa, no sea contraria a la Escritura, simplemente si no está permitido, no forma parte de la adoración de la iglesia en el culto. Y voy a citar nuevamente para ustedes lo que también escribió Calvino en el mismo libro, La necesidad de reformar la iglesia. Y recordemos, él estaba escribiendo en el siglo XVI, o sea, en los años 1500. Vean lo que él dice: sé cuán difícil es persuadir al mundo que Dios desaprueba toda manera de adoración que Él no ha establecido explícitamente en su palabra. Antes bien, la posición contraria, que se apega a invenciones humanas, es que cualquier cosa que ellos hacen, tienen ellos en sí mismos autoridad suficiente, siempre y cuando exhiban algún tipo de celo a favor del honor de Dios. Pero como Dios no solo considera como inútil, sino que también abomina abiertamente cualquier cosa que se hace por un celo a su adoración, si está en desacuerdo con su mandato, ¿qué ganamos haciendo lo contrario? Las palabras de Dios son claras y manifiestas. Obedecer es mejor que sacrificio. Y también dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y está citando 1 Samuel 15:22 y Mateo 15:9. Y vean que desde ese tiempo ya, y como les digo, eso viene desde el Génesis, ya Juan Calvino reconocía lo difícil que era persuadir a la gente, hacerle entender que la adoración verdadera a Dios consiste únicamente en lo que Él ha ordenado. Y eso es lo que sucede en nuestros tiempos con el principio regulador de la adoración o el principio regulador del culto cristiano. La gente dice, bueno, es que ese término no está en la Biblia, no lo acepto, no lo creo. O algunos, como dice Calvino, dicen, bueno, es que lo que Dios ve es el corazón. Y yo lo hago de corazón y entonces lo que yo le estoy dando a Dios es una verdadera adoración. Mis hermanos, la próxima semana vamos a ver cómo Dios le quitó la vida a Usa y a los hijos de Aarón. Y aún pudiendo tener ellos una buena intención, pero adoraron a Dios de una forma que Él no había ordenado. Y por eso les recuerdo, ¿cuáles son las amenazas que Él dice? Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Mis hermanos, la doctrina de la adoración de la iglesia es fundamental en la vida cristiana. Ustedes probablemente se encontrarán en redes sociales este famoso movimiento relativamente nuevo, el neocalvinismo, donde comprometen ciertas doctrinas con tal de tener relaciones ministeriales, y ya algunos de ellos llegan a decir,
la adoración es un tema terciario. Ustedes lo pueden ver en las redes, donde ellos dicen la adoración es un tema terciario. ¿Y en qué momento quién estableció que es un tema terciario? ¿Cómo tienen esa insolencia de decir que es un tema terciario cuando Dios lo trata dentro del segundo mandamiento con amenazas tan graves? Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros vemos y leemos también, porque como hay muchos predicadores famosos y que predican sana doctrina en muchas maneras, no estoy diciendo que estas personas sean falsos maestros, pero tenemos que tener mucho cuidado de simplemente asumir porque tal predicador lo dijo, porque alguien lo enseñó. Vayamos a la Escritura, y la Escritura nos dice, la adoración a Dios de parte de la iglesia es de carácter esencial para la vida cristiana. Entonces no pensemos que esto es algo que no importa, aquella iglesia lo hace así, hagámoslo igual. Porque así terminaron muchas iglesias que hoy en día se llaman reformadas. Somos reformados porque aceptamos los 5 puntos del calvinismo, porque creemos las 5 solas, pero nuestra adoración es contemporánea, porque no creemos que Dios lo haya regulado. Lo que están diciendo es, creemos el principio normativo. Si Dios no lo prohibió, hagámoslo. Pero como nosotros estamos viendo este segundo mandamiento, no es algo realmente bíblico. Ahora, voy a hacer esta pregunta principalmente a los hermanos miembros de nuestra congregación. ¿Alguien me puede decir si el principio regulador de la iglesia está contenido dentro de la confesión de fe bautista? ¿En dónde lo vemos nosotros el principio regulador? Correcto. De hecho, está en el capítulo 22 de la adoración religiosa y del día de reposo. Y voy a leer lo que dice la confesión bautista en el capítulo 22 y la segunda parte del párrafo 1. Bueno, ahí va a aparecer también. Vean lo que dice. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, en las confesiones reformadas no aparece tampoco el término principio regulador, pero esa es la explicación del principio regulador. El modo aceptable de adorar a Dios está claramente instituido por Dios mismo. Ahora, las confesiones de fe no tienen la autoridad de la Biblia, o sea, no representan la autoridad para la iglesia, pero las confesiones de fe plasman las doctrinas esenciales o fundamentales para la vida cristiana. Y vamos a ver cómo esto está desde luego en la Biblia. Recuerden, adoramos a Dios únicamente como Él lo instituyó. Y ahora vamos a ver pasajes bíblicos rápidamente. Deuteronomio 4:2. Vean lo que dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y recuerden, hermanos y amigos, Israel era una nación diferente a nuestra nación. Por ejemplo, ellos eran una teocracia. Ellos estaban regulados directamente por Dios. Dios gobernaba sobre ellos. Entonces, desde luego, ellos tenían asuntos mezclados entre la vida civil y la vida de la adoración. Pero esto entra dentro del contexto de la adoración. Y Dios les dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Qué dice el principio regulador? Dios instituyó la manera de adorarlo. Eso es lo que la Biblia enseña. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 12. Ahí aparece el versículo 32, pero yo lo voy a leer desde el versículo 39, porque esto es sumamente también importante. Dice, Deuteronomio 12, 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece,
hicieron ellos a sus dioses, mas aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué estamos viendo nosotros en nuestros tiempos? Las iglesias diciendo, vamos a abarcar a todas las personas de acuerdo a sus gustos y preferencias. Dios no ha establecido la regulación de la adoración en la iglesia, entonces vamos a aceptar los ritmos culturales de la época para atraer a más personas. Y entonces las iglesias se convierten más bien no en iglesias, no en asambleas en donde el pueblo de Dios se reúne para adorarle, para escuchar su palabra, sino que se transforman en plataformas para conciertos con una lírica, digamos que cristiana, porque a veces es hasta absurda la lírica. Mis hermanos, y lo que Dios está diciendo es eso, no pregunten cómo adoraban esas naciones. Y la iglesia de la misma manera, nosotros no tenemos que preguntar cuál es el ritmo musical preferido de la época, de los jóvenes. Vamos a traer a los jóvenes, hagámoslo entonces con la predicación de la palabra, pero no comprometiendo un principio que Dios establece en su palabra de la forma correcta en la que nosotros debemos adorarle a Él. Y por eso ustedes pueden ver en iglesias que reggaetón cristiano, que ska cristiano, que rock cristiano, hasta que rock and roll cristiano. Hay una iglesia muy famosa, muy grande en Colombia, donde es toda una plataforma donde las mujeres bailan, no es que danzan como en muchas iglesias, es que bailan ya salsa y merengue y muchas cosas más. Y eso es insolente, pero es una iglesia que está llena de personas, porque ellos están recibiendo lo que quieren escuchar. Nadie quiere que se les restrinja, porque no reconocen la autoridad de Dios para regular su adoración. Y vean que en el capítulo 22, donde yo he leído el modo aceptable de adorar a Dios, ese párrafo inicia con la soberanía de Dios. No inicia de entrada diciendo, pero el modo aceptable de adorar a Dios, sino que inicia con las siguientes palabras. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido en toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Se reconoce primeramente la autoridad y el señorío de Dios sobre la iglesia, para entonces decir, el modo de adorarlo es como Él lo ha instituido y nada más como Él lo ha establecido. Josué 1:7 lo memorizamos la semana anterior. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Mis hermanos, hay varios versículos bíblicos que nos hablan de esto. Pero entonces usted va a decir, bueno, pastor, pero es que usted me está hablando solo del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo es otra cosa. Bueno, mis hermanos, si usted piensa de esa manera, usted está pensando que el Antiguo Testamento entonces no es válido para la iglesia, que no tiene la autoridad de Dios. Pero le voy a mostrar que también en el Nuevo Testamento este principio es establecido. Por favor, acompáñeme a Marcos 7 y voy a leer versículos del 1 al 9. Evangelio de Marcos, capítulo 7, y voy a leer los versículos del 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Esas cosas usted no las encuentra en la ley de Dios. Pero ellos las hicieron, impusieron esas tradiciones, y le impusieron y le exigieron al pueblo que tenían que guardar estas cosas para adorar a Dios. Eso dista mucho de la Iglesia Católica, ¿no? Eso es un principio, de hecho, inventivo. Pero vean lo que sigue diciendo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías,
como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús estaba diciendo: miren, hipócritas, hay una manera correcta de adorar a Dios que no es la que ustedes están haciendo, porque ustedes están inventando, están innovando cosas que no están en la palabra. Y justamente porque eran cosas que no estaban en la palabra, Jesús les llama hipócritas. Ahora, va a ser algo en sí mismo pecaminoso. Bueno, es pecaminoso, pero quiero que lo entendamos de esta manera. ¿Hay algo realmente severo en decir que alguien se lave las manos? Una persona podría decir: bueno, no está en contra de la Biblia. ¿Qué importa, verdad? No lo ha ordenado, pero no está en contra de la Biblia. Bueno, es malo porque estaban añadiendo a la adoración algo que Dios no había mandado. Pero lo que quiero recalcar es que no era algo que estaba directamente en contra de la Escritura. Y aún así Jesús le dijo hipócritas, y eso es justamente el principio regulador. Lo que el principio regulador dice: lo que no está ordenado, adoración falsa. Eso es lo que está enseñándole Jesús a estas personas. Lo que no está ordenado, adoración falsa. Hipócritas, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. ¿Ven que esto no es algo que se inventaron ciertas personas y que se plasmó en confesiones históricas de fe? No, mis hermanos. Esto es bíblico. Está allí y nosotros debemos prestar atención a la voz de Dios. Y voy a leer para ustedes Juan 4, versículos 20-24. La conversación de Jesús con la mujer samaritana. Bastante conocido. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, dice la mujer. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí vemos nuevamente cómo el Señor Jesucristo manifiesta el principio regulador de la adoración. Recuerden, había un lugar que Dios había mandado en Jerusalén para adorar a Él, para adorarle, pero los samaritanos habían inventado otro lugar. Y eso ya viene desde el libro de los Reyes. Y la mujer le pregunta, anteriormente le había dicho: me parece que tú eres profeta. Y entonces le dice esto: nosotros adoramos en este monte, ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús, vean lo que Jesús le está diciendo: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo primero que le está diciendo Jesús es: en la adoración del Antiguo Testamento habían cosas que eran sombras de lo que había de venir. Ciertamente Dios reguló en el Antiguo Testamento dónde se debería adorar, pero estas cosas iban a ser simplemente una manifestación o una enseñanza para hacerles entender a los creyentes del Antiguo Testamento que la adoración sigue siendo en espíritu y en verdad. Nosotros no debemos pensar que los santos del Antiguo Testamento no adoraron en espíritu y en verdad. Lo hicieron en espíritu y en verdad, pero mediante ordenanzas que Dios instituyó que revelaban algo mayor, que en este caso una adoración sencilla. Y todavía el Señor le dice eso. Entonces, viene la hora cuando ni en este monte, o sea, no va a estar la adoración limitada a un lugar. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, la ignorancia. Nosotros no podemos tratar de adorar a Dios subjetivamente. Debemos conocer lo que la palabra de Dios ha dicho. Y Él dice: nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Lo que Jesús le está diciendo: la palabra ha sido confiada a este pueblo, y la palabra es la que ha determinado dónde debe adorarse. Pero Jesús le había dicho: pero ahora viene la hora cuando eso va a pasar. Esas ordenanzas del antiguo pacto, esas sombras que manifestaban un nuevo y mejor pacto, iban a pasar.
Y eso es lo que le está diciendo él. Y le dice, mas la hora viene, y es más, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vemos el principio regulador ahí mismo. Lo que Dios ha establecido es lo que se hace. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Y si yo estoy tratando de adorar lo que no sé, ¿será una verdadera adoración? ¿No? Y por eso es lo necesario entender qué significa en verdad. Cuando Jesús le dice, la adoración es en espíritu y en verdad. En verdad significa con el entendimiento y conforme a lo que Dios ha establecido. Ahora, lo que dije anteriormente, debe haber un mandamiento específico para la Biblia de absolutamente todas las cosas para nosotros decir que este principio es bíblico. A lo que me refiero es que muchos argumentan eso. Si el término no está en la Escritura, no es bíblico. Bueno, desechemos entonces la Trinidad, porque el término no está en la Biblia. Pero la verdad de que encierra el término, el concepto de la Trinidad, es claramente bíblico. Entonces, vean lo que escribieron los bautistas en su segunda confesión de fe. Capítulo 1, párrafo 6. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Expresamente expuesto significa hay un mandamiento, hay un versículo que lo aclara sencillamente, eso es explícito. Pero necesariamente contenido significa que la verdad está allí, quizás distribuida en muchas porciones de la Escritura que se deducen naturalmente de la enseñanza bíblica. Y por eso les he insistido en clases anteriores en que nosotros debemos de reconocer que Dios nos habla a través de mandamientos o preceptos, o sea, mandatos, nos habla a través de principios, enseñanzas puntuales que están encerradas o en la Escritura, en diferentes partes de la Escritura, o nos habla también por ejemplo. En este caso podemos hablar del ejemplo apostólico, que el ejemplo, la práctica apostólica es normativa para la iglesia, aunque no hay un mandamiento como tal. Por ejemplo, lo que Pablo aplica en 1 Corintios cuando habla del sostenimiento a los ministros. En el Antiguo Testamento había una ley que decía, no pondrás bozar al buey que trilla. Eso fue lo que dijo Dios nada más. No pondrás bozar al buey que trilla. Pero Pablo toma el principio que estaba encerrado ahí y le dice a los corintios, ¿Dios lo dice esto enteramente por los bueyes o lo dice por los hombres? Pero Pablo, es que no hay un mandamiento que diga tal cosa. No, pero Pablo toma la revelación de Dios inspirada en el Antiguo Testamento y les habla a través de ese principio. Un ejemplo o una ilustración de lo que es un ejemplo. El día del Señor. Dice la Biblia un versículo específico en el que el día cambió de sábado a domingo. ¿Hay un mandato específico en la Biblia? No lo hay. Y entonces, ¿por qué nosotros entendemos y decimos con convicción por la Escritura que el día del Señor no es el sábado sino el domingo? Por la práctica apostólica, por el ejemplo apostólico. Después de la resurrección de Cristo, ellos se reunieron ya no el sábado, sino que comenzaron a tener sus reuniones el primer día de la semana, que era domingo. Eso es hablar Dios por el ejemplo. Ese ejemplo apostólico es normativo para la iglesia. Ese ejemplo nos regula a nosotros. Entonces, nosotros no podemos caer en lo que se llama comúnmente como biblicismo, que tiene que la Biblia tener un versículo puntual para todo. No, todo tiene que desprenderse de la Biblia, pero no necesariamente hay un versículo específico para cada cosa. Ahora, el principio regulador también hace una distinción importante entre lo que se conoce como los elementos y las circunstancias de la adoración. Entonces, ¿qué son los elementos de la adoración? Los elementos de la adoración son las partes esenciales y que hacen que la adoración sea justamente adoración aceptable delante de Dios. Es decir, que sin los elementos de la adoración no se podría llevar a cabo una adoración pública de forma ordenada. Y nosotros debemos entender que estos elementos están expuestos en la Escritura claramente y no son negociables.
Esto quiere decir que la iglesia no puede determinar si lo hago o no lo hago. No, no son negociables, son esenciales, parte esencial de la adoración que la hace justamente adoración. Y la Confesión Bautista de Fe en el capítulo 22, párrafo 5, detalla justamente, extrae los textos bíblicos en donde aparecen estos elementos para la adoración. Dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él. Entonces, ¿cuáles elementos tenemos ahí enumerados? Lectura de la palabra, predicación, audición de la palabra, instrucción y amonestación los unos a los otros con cánticos, el cantar con gracia en el corazón, la administración de las ordenanzas que son el bautismo y la cena del Señor. Ahí está cortado el párrafo, pero también el capítulo 22 nos habla de las oraciones. Lo ha dicho en párrafos anteriores y al final de ese mismo párrafo habla también de oraciones con acciones de gracia. Entonces, estas son las cosas que no son negociables. Nosotros no podemos venir a la iglesia y decir, bueno, vamos a aprovechar que estamos ahora sí todos reunidos de ahí y prediquemos o cantemos. Aprovechemos y cantamos un corito pequeñito. No, mis hermanos, eso no es negociable. Hay que hacerse si es una adoración pública a Dios. A diferencia de lo que les decía, el principio regulador no regula de manera específica el resto de nuestra vida. En sus devocionales familiares no se ven ustedes en la necesidad específica o puntual de decir, vamos a hacer todo un culto en nuestra casa. Vamos a cantar 3 himnos, vamos a leer una porción de la escritura, o voy a predicar y cerramos con una oración, ¿no? La persona puede decir, bueno, hoy no vamos a orar, hoy no vamos a cantar, vamos a leer simplemente una porción de la escritura. O alguien puede decir, bueno, no vamos a enfocarnos tanto en una exposición de la escritura, sino que vamos a leer alguna literatura devocional y meditamos también un poco en eso. Entonces, en cierto sentido hay una cuestión de preferencias, ¿verdad? Entonces, el principio regulador regula la adoración pública de la iglesia, pero en el resto de la semana, por ejemplo, podríamos decir que nosotros estamos regidos bajo el principio en un sentido normativo. O sea, lo que no se prohíbe no importa. Desde luego, como lo dice la confesión, guardando siempre las reglas generales de la escritura, y eso es lo que vamos a ver en las circunstancias. Entonces, elementos, cosas esenciales para la adoración que la hacen adoración. Circunstancias, aquellas cosas no esenciales para la adoración, pero que son funcionales para realizar la misma. Es decir, que no son adoración en sí mismos, no tienen un aspecto religioso como tal, pero que son funcionales para llevar a cabo la adoración. Por ejemplo, ¿regula la Biblia de qué tamaño tiene que ser el templo o la casa o el lugar a donde la iglesia se va a reunir? ¿No? ¿Dice la Biblia si primero vamos a predicar y después vamos a cantar, o si primero cantamos y después predicamos? ¿Dice la Biblia qué porciones de la escritura vamos a leer domingo a domingo? ¿Dice la Biblia si tiene que ser bancas o sillas, o si vamos a estar de pie o vamos a estar sentados? Son cosas o aspectos relacionados a la adoración, pero que no son propiamente adoración. Dice la Biblia si vamos a usar micrófonos, ¿no?